queridas a todos acá en este vivo. Hoy vamos a tener este taller, Poder de la Fe. Ya faltando 5 minutos para las 6 de la tarde, con Claudia acá, con Rubén. Hola Rubén, bienvenido. Buenas tardes. Rubén es una persona que conoce sobre la fe, confirmando él con palabras de la Biblia qué es lo que es la fe en lo espiritual. Vamos a hacerte algunas preguntas, Rubén, con respecto a la fe. Y la primera sería, ¿cuál es el poder de la fe en tu vida? El poder de la fe es cuando uno conoce al Señor Jesucristo, y el conocer a Jesucristo, la palabra en Romano dice que, le voy a leer lo que dice aquí la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, esto está escrito a los romanos de aquella época por el apóstol Pablo, pero es el mensaje que Jesucristo predicaba, que cuando él predicaba la palabra y la palabra era aceptada, la persona era cambiada y transformada. El poder de la fe cambia y transforma a las personas. Quizá a nivel humano vemos que una persona alcohólica no puede cambiar, pero a nivel fe, una persona que conoce al Señor es cambiada y transformada. Y yo he visto personas como Dios las transforma y las cambia. En el caso mío, como Dios me sanó y me libertó de enfermedades y fue sano completamente por el poder de Dios, puesto la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Bueno, hablando de fe, me gustaría también que, guiados por el libro de la Biblia, nos dijeras algunas parábolas y explicar a qué se refiere, ejemplo, la fe sobre cuando habla del tamaño de la mostaza, y muchas parábolas que hay en la Biblia que hablan de la fe, que tú nos explicaras espiritualmente a qué se refiere la Biblia a esa parábola. El Señor dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá y será hecho. Jesús es lo que está hablando de que la mostaza es la semilla más chiquitita de todas las hortalizas. Y hay otra parábola semejante, justamente hablando de la mostaza, que dice el Señor. De esa manera. Por eso cuando depositamos la fe en el Señor, que puede ser pequeña la fe que pongamos en el Señor, cosas que no solamente le hacen daño a él, le hacen daño a la familia y también lastiman a otras personas, sino que es libertad a esa persona para que esa persona pueda bendecir a otras personas. Muy bien. En cuanto a la fe, ¿me podrías ampliar un poco cuando se habla de que la fe es certeza, convicción y seguridad? Son palabras parecidas, certeza de que realmente la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que es necesario que se acerque a Dios crea que le hay. Que cuando dice crea que le hay significa que cuando se acerca a Dios cree que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso que de verdad murió por nosotros en la cruz del Calvario. No que sea una religión tal o cual de las tantas cristianas que hay, sino que crea que hay un Dios que murió por nosotros y que nos acercamos a un Dios vivo, un Dios real, que nos mira, nos escucha y está pendiente de cada uno de aquellos que son su creación y especialmente aquellos que realmente somos hijos e hijas del Señor. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que hay. Eso es fe. Nos acercamos a un Dios vivo, un Dios real. No oramos al viento. No oramos por orar. Estamos orando a un ser divino que se llama Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, que realmente escucha, nos mira, nos ve y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nos acercamos a Él, nos tenemos que acercar confiadamente al trono de su gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en otras palabras, Dios dice cuando nos acercamos, ¿qué crees que haga por ti?
porque Dios ya sabe la petición que tenemos. Sí. Dios ya sabe la necesidad que tenemos. Por lo tanto, Dios quiere que nos acerquemos confiadamente a su trono y eso en fe. Entonces Dios va a extender su mano de misericordia y allí viene el milagro, viene el favor de Dios, viene que Dios haga algo a favor nuestro que nosotros llamamos milagro. ¿Por qué? Porque a nuestra posibilidad era imposible que ocurriera, pero en las posibilidades de Dios, la fe mueve lo que nosotros llamamos imposible, lo trae a la posibilidad de transformarse en algo real y vivo. La certeza es lo que se espera. Estoy esperando un milagro. Y ese milagro ya está. Por ejemplo, la Biblia declara que el Señor no nos va a sanar, ya nos sanó. Por las llagas de Jesucristo, dice la Biblia, 600 años antes que Jesús viniera a la tierra y que muriera en la cruz de Calvario, fue profetizado por Isaías 53, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesucristo, que iba a morir, que ocurrió 600 años después, por su llaga, por su sangre derramada, fuimos salvados, perdonados, pero también sanados físicamente. O sea que si hay un cáncer, hay un problema de SIDA, hay un problema en los pulmones, un problema que la ciencia nos puede llamar imposible ser sanado, Dios tiene, a través de la fe, la sanidad, porque Él ya lo hizo posible. Entonces debo traer esa sanidad, la sanidad de más de 2000 años en la cruz del Calvario, y aplicarla a mi vida espiritual, a mi vida, perdón, física, y ocurre el milagro. Ahora no me pregunte cómo ocurre el milagro, yo sé que eso ocurre, claro, y que Dios sana. Sí, ese sé, sí, que eso va a acontecer, esa es la certeza. También creo que tiene mucho que ver con la fe, el que la carne se hizo palabra. Y la carne... El verbo se hizo carne. El verbo significa la palabra. Sí, la palabra del Señor. Claro, que también creo que va con... Jesús en realidad es la palabra. Jesús es la palabra. Eso, Jesús es ¿a qué se refiere con eso? Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. O sea, la palabra que fue predicada anteriormente se hizo carne. Pues los profetas vienen hablando de Jesús. Anticipadamente vienen hablando del Hijo del Dios viviente. Bueno, desde la creación el Dios es un Dios tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la eternidad, en el comienzo, en el génesis de todo, el Hijo era el Verbo. Eso. Y si vino el Verbo y habitó entre nosotros. Entonces el Hijo, Jesucristo, estaba en la eternidad junto al Padre y el Espíritu Santo. Y entre ellos crearon la tierra y todo lo que nos rodea fue creado en ese tiempo, juntos. Y después el Hijo viene a la tierra y se da como sacrificio por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a la presencia del Padre. Porque cuando nosotros pecamos, rompimos esa relación que teníamos en el Edén con Dios. Entonces vino el Padre, vino el Hijo, que era el Verbo, habitó entre nosotros y a partir de eso nosotros podemos entrar libremente a la presencia del Señor. Pero ahí sigue hablando. Sí, bueno, y también la certeza me habla de que cuando os pidáis, dice, ya se te ha dado, pero siempre y cuando también vaya a la acción. Pedís, se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis y se abrirá la puerta. En la regla de oro hay la oración de petición que mayormente nosotros la hacemos cuando venimos a Cristo. Algunos llaman la oración de la oveja. Sáname, líbrame, bendíceme, y está bien, es un principio, y mayormente cuando llegamos a Cristo Jesús es como que los cielos están abiertos, porque hay una oración genuina, hay una oración también que cuando llegamos a Cristo Jesús creemos en el Señor, es como un niño, el niño cree, sí. Le doy un caramelo, el niño cree que le voy a dar un caramelo, entonces es la fe del niño, y esa es buena. Pero llega un momento que nosotros estamos en tiempo en el Señor y nos ponemos un poco más duros, un poco más selectivos, y es como que perdemos la fe del principio, el primer amor que llama la palabra del Señor. Entonces nos cuesta más las cosas. Y aparte que Dios también cuando vamos creciendo ya no nos regala las cosas. Dios demanda que esa fe ahora esté en obediencia, se exija por la obediencia al Señor. Entonces somos más obedientes, más fe tenemos. De repente vamos a orar y nos encontramos de que Dios quiere que haga tal o cual cosa, o que renuncie a tal o cual cosa. Y si soy obediente, mi fe va a crecer. Porque la fe viene por el oír, el prestar atención y obedecer lo que Dios dice, entonces mi fe va a crecer. ¿Y cómo tú podrías ayudarnos a comprender lo que me acabas de mencionar, que la fe viene por el oír? ¿Cómo? Sencillamente, ¿Cómo lo hacemos? Cuando me pongo a orar, debo escuchar lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros oramos. Hay un momento de pedir, un momento de buscar y un momento de llamar, pero hay un momento también de oír lo que Dios quiere.
Y en el oír viene la fe. Porque si no, de repente yo voy a pedir por mi mamá, por mi papá, por mi necesidad, y me levanto de la oración, bueno, Dios me puede contestar, sí, que ocurre más de una vez en la oración de petición, pero me quedé sin saber lo que Dios quiere de mí. Hablarme. Dios quiere hablarme, Dios dice, bueno, ya, quiero que te cayó un ratito y ahora quiero contestarte, lo que hablábamos hoy a la mañana, del teléfono de Dios. El teléfono antiguo usted llamaba, pero esperaba que alguien del otro lado le contestara. Y que fuera cuando nosotros le cortábamos a otra persona o la otra nos cortaba, quedaba re feo. De esa manera muchas veces se interrumpe. Hablamos con Dios, le pedimos a Dios las cosas y nos vamos. Ya está. Ya pedí por mi papá, pedí por mi trabajo, pedí por mi salud, listo. Y Dios justo en ese momento me quiere hablar. Entonces ahí hacemos una pausa y quedamos en silencio para, para escuchar, poner atención. Y cuando escucho y obedezco lo que Dios tiene, se desarrolla la fe. Pero por ejemplo, hay una persona que, hablemos que nosotros en la audiencia tenemos personas que a lo mejor no son cristianas, no conocen o no han tenido una relación personal con Dios. ¿Cómo ellos pueden saber que le está hablando Dios? ¿Cómo escucharla? O no se imaginan cómo Dios, que no lo veo, me va a hablar. ¿Qué le podrías decir? Mucha gente, o sea, la mayoría de Latinoamérica, por ejemplo, la mayoría decimos ser cristiano, de una u otra manera o forma religiosa. Algunos van a alguna iglesia, otros no van a la iglesia, pero por costumbre, por tradición, tenemos que somos cristianos, entre comillas. Y de una u otra manera hemos escuchado que hay un Dios vivo, un Dios real para la Semana Santa, se miran películas cristianas, algunos van a alguna iglesia de las llamadas cristianas, y de alguna manera está el concepto de Dios por lo menos en Latinoamérica. Bueno, más de una vez hemos tenido problemas siendo de tal o cual religión, y cuando las papas queman, hasta el incrédulo, hasta el que dice ser ateo, busca que... Yo he escuchado estas oraciones, por ejemplo, gente que decía que Dios no existe, que no es real, que el diablo no existe, no es real, pero en un momento crítico, en un momento de una enfermedad, en un momento de peligro, si vos existís, Dios, quiero que me socorra. Y en ese, si Dios existís, más de una de esas personas, llamada incrédulos, llamada ateos, que Dios no existe, no es real, experimentaron que el salvataje de Dios, el milagro de Dios, el socorro del Señor. O sea, escucharon a Dios de una u otra manera. Lo pueden escuchar de forma audible, o sea, escuchar realmente una voz, se puede sentir en el corazón como si le hablaran a tu corazón, puede tener un sueño donde Dios te habla a través de un sueño, o puede hablarte a través de la palabra, o enviar a alguien, una persona que guiada por Dios te dé una palabra. De toda esa forma Dios te puede hablar. Yo he experimentado que compañeros míos, por ejemplo, me dijeron, bueno, yo no creo en nada, nunca he creído en nada, ni en Dios ni en el diablo, pero frente a un problema o X circunstancia que pasó familiarmente, bueno, me dirigí a ese Dios o ese ser supremo, dicen algunos, y realmente Él me escuchó y me respondió. Entonces desarrolló fe, aún no siendo seguidor de Cristo, desarrolló fe, y esa fe vino ¿en qué? Que fue salvado, fue perdonado, fue restaurado, o Dios obró un milagro. Y como preguntaba Claudia, aquí sí hay personas que son quizás creyentes de un Dios diferente al nuestro o tienen otra fe. Me gustaría que tú también explicaras cuando la fe es como no de la cabeza, que viene como desde acá, porque es lo espiritual. Bueno, la fe que habla la palabra del Señor habla de la fe puesta en un Dios vivo, en un Dios real. Lamentablemente y tristemente está lo que antiguamente se llamaba la idolatría, que hoy día sigue existiendo, hay idolatría cristiana incluso, de cosas que la palabra de Dios no permite que adoremos ni honremos tampoco. La Biblia dice en cuanto a los ídolos, cuando me dirijo a ese Dios viviente, la fe, esa fe actúa. ¿Por qué? Porque viene a través de su palabra. Por eso es el oír la palabra de Dios, el oír la palabra del Dios verdadero. El Dios
del pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo de Dios. De esa palabra me habla. Y ahí actúa la fe. Y esa fe trae que yo sé que existe y es real el Dios viviente. No lo veo, pero lo puedo palpar, lo puedo sentir, aunque no es por vista, no es por sentimiento, sino es por fe. Ese Dios vivo se manifiesta. ¿En qué? En que Él me escucha y me hace sentir que me escucha. Puedo sentir su amor, puedo sentir su caricia más de una vez. Y como Dios, a pesar de que muchas veces le puedo fallar, Dios me perdona, me restaura y me levanta. Para aquella gente que nunca experimentó eso, prueben buscarlo a Dios, a ese Dios verdadero, y va a experimentar un cambio y una transformación. Yo más de una vez, antes de conocer a este Dios verdadero, yo decía ser de tal o cual religión cristiana, pero mi vida era un desastre. Más de una vez me salvó, me libertó, a pesar de hacer cosas malas. Dios me libertó, porque pidiéndole a Dios, Dios me libertó de otras maldades, pero nunca experimenté ese amor y esa misericordia. Pero cuando vine al Dios verdadero, no solamente Dios me libertó completamente de esas cosas malas, sino que puedo sentir su presencia y puedo sentir que hay un Dios vivo, un Dios real, que me ama, que me perdona y que me levanta día a día. Y eso es algo glorioso. Así actúa la fe, en la palabra del Dios verdadero, la Biblia. No hay otro libro. La fe con otro libro no actúa conforme a la palabra de Dios. La fe se mueve conforme a la palabra de Dios. Sí. Por eso viene el oír, y el oír de la palabra de Dios, dice. No de tal o cual imagen, no de tal o cual algo que yo me imagino o algo que yo me fabriqué. No, lamentablemente no funciona así. Funciona en el Dios vivo, en el Dios real. Que no lo vemos, pero sí murió por nosotros en la cruz de Calvario, y cuando lo clamamos a Él en el nombre de Jesús, ese Dios viviente se hace manifiesto para nuestras vidas. Nos cambia, nos transforma y podemos sentir su amor y su misericordia sobre nuestras vidas. Así es, y como te mencionaba anteriormente, también hay muchas parábolas acá en el libro de la Biblia, como por ejemplo la mujer que tocó el manto, esa fue fe. Lázaro, cuando estaba ya muerto, y llegó Jesús, y también fue fe, y muchas parábolas que hay en la Biblia por la fe. Ahora, también te quiero preguntar que cuando dice Dios, o cuando dice la palabra, fuiste hecho a imagen y semejanza, nosotros, ¿quiénes seríamos para este Dios, ya que nos hizo a imagen y semejanza? No entendí bien la pregunta. Somos sus hijos. ¿Quiénes somos? Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Tenemos el ADN de Dios, y ese ADN de Dios tiene que ver con su espíritu. Tenemos el espíritu de Dios, por eso somos hijos y tenemos la esencia de Dios. Y dice que el día que nosotros partimos de esta tierra, hay unos gramos que ya no tenemos un peso al momento de que tenemos vida, y cuando soltamos el último soplo de vida hay unos gramos que faltan, y es ese espíritu que Dios nos dio desde que nacemos y venimos a esta tierra, da ese soplo de vida, y es el que nos mantiene hasta el día de hoy, con el cual vivimos toda esta vida que transitamos en este tiempo. Pero el día que partimos dejamos de tener ese soplo de vida, eso que nos dio, ese aliento que nos ha dado nuestro Creador, que es nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Señor, para aquellos que decidimos, porque esto es totalmente voluntario, no es algo impuesto, sino que Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de que lo volvamos a elegir, de volvamos a decir sí, realmente queremos que seas tú mi Dios. Pero si no queremos, tenemos la libertad de vivir una vida sin ese Dios, como mucha gente que la vive y tiene total libertad de hacerlo, y es su decisión y hay que respetarla también. Entonces nosotros respetamos la decisión de otros, pero también hoy les queremos contar esto que nos da esa fuerza. Escuchábamos también a Marian, la psiquiatra, que ella habla de la fe, y que eso muchas veces es el motor y lo que impulsa a seguir adelante cuando tenemos problemas de trastornos mentales de distintos tipos, ya sea depresión, angustia, crisis de pánico. Entonces, al final de todo, lo que nos trae paz, nos trae calma, es tener algo a que aferrarnos, es tener esa fe, esa convicción, esa certeza de eso que no se ve, que para nosotros es Dios, y bueno, y la que le da sentido a todo, en los momentos de angustia, en los momentos de prueba y de lucha.
Entonces, para ti, Claudia, si fuimos creados a imagen y semejanza, esa es la respuesta. ¿Y para ti, Rubén? La Biblia ¿Se entiende lo que en te cuanto, si pregunto? lo bajamos un poco más, imagen y semejanza cuando Cristo vino. ¿Ya? No vino en espíritu, se hizo carne, habitó entre nosotros. O sea que era semejante a cualquier hombre mortal. La Biblia dice que no tenía atractivo para que la adoremos. No dice que era rubio, ojos celeste, como lo pintan las películas. Se supone que era rubio porque era descendiente de David. Sí tenía barba, sí tenía pelo largo, porque era la costumbre de ese momento, de ese tiempo, pero dice que no era hermoso, como muchos de nosotros creemos que era hermoso. Era hermoso en el sentido de lo que él portaba, que era el amor, la misericordia, el perdón, el hacer sentir a una prostituta que no era una más del montón y desechada por la sociedad, a una persona que le llamaban inmunda porque cargaba con la lepra, sino que esa persona que le llamaban inmunda se podía acercarse a Jesús y sentir el amor y la misericordia. En ese sentido era hermoso Jesús. Sí. Sin juicio. Dice la palabra en Isaías que no era hermoso a nivel rostro, a nivel quizá físico, pero sí era una persona hermosa en el sentido que portaba el amor, la misericordia, el perdón, la gracia de Dios. Sí. Hecho a imagen y semejanza a nosotros. O sea, sí. un hombre común y corriente. No era un espíritu, si no lo hubieran podido ver, era un hombre. Es más, Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. Por eso le llamaban el Hijo del Hombre. Sí. Cuando nosotros partamos de esta tierra, si de espíritu nunca lo vamos a ver. No, vamos a ver a un Dios verdadero. Lo vamos a ver tal cual es Él. Y en eso justamente nosotros, por eso creemos que realmente el Dios vivo, el Dios real, claro, hoy no lo vemos, porque está viviendo... podríamos decir lejos de nosotros, porque no podemos ver, porque nadie lo puede ver a Dios, sino va a morir, dice la palabra. Pero un día lo vamos a ver al Padre Celestial a través de Cristo. Cristo mismo nos va a llevar y vamos a ver a nuestro Dios, al Creador de los cielos y la tierra, y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Como dice en Génesis, y vamos a verlo, fue creado todo. Como dice la palabra, ese varón de guerra, ese Dios poderoso, y lo vamos a ver. Sí, así será. Entonces somos hechos a imagen y semejanza. La imagen de Dios somos nosotros. Y tenemos, o sea, somos los únicos que Él dice que somos sus hijos. O sea, los ángeles, uno dice, ¡ay, qué hermosos los ángeles! Son poderosos, pueden hacer esto, lo otro. Pero nosotros somos los únicos que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos adoptivos, Él nos adoptó por amor. Y dio a su Hijo único, unigénito, que es Cristo, su único Hijo, y murió por nosotros para que todos nosotros pudiéramos tener la oportunidad de conocerlo a Él. Ese es un amor que no tiene límite, que está dispuesto a dar a su Hijo, que muera a su Hijo, porque nos ama. Ese amor no lo podemos entender nosotros. Sí. Y cuando entendemos ese amor, nunca más nos sentimos solos. Entonces, Alguien que también, nos ama tanto así. entonces también volvemos a referirnos al tema de la imagen y semejanza. Es como tú estabas mencionando recién, Rubén, o sea, en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿qué es lo que debe habitar para poder tener esta conexión con Dios, con Cristo, con el prójimo? Es el amor que Dios entonces nos entrega a través de su Hijo Jesús cuando muere en la cruz. Exacto. Y nosotros deberíamos ser compasivos con nosotros mismos, con el otro. Eso es el amor, ser tolerante, perdonarnos, porque eso es el amor. Transformar nuestras vidas de acuerdo al propósito que queremos, guiados por la fe. Claro, si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, y si la Biblia dice en el libro de San Juan que si está Cristo, está la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Dice la Biblia que en el tiempo final los ángeles van a sonar las trompetas y van a mirar a todos. ¿Qué van a mirar? ¿De tal o cual religión? No. Van a mirar, ¿tiene a Cristo? Se va. ¿No tiene a Cristo? Se queda. Porque por eso dice la Biblia, estarán dos en el campo, dos en el molino, puede ser dos saliendo de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Si son dos que salen de la iglesia, ¿por qué uno se va y otro se queda? La pregunta, si los dos salen de la misma iglesia. Porque uno quizás fue a jugar o perder el tiempo en la iglesia. El otro no, fue a adorar, a glorificar, pero tenía a Cristo en su corazón. Ese se va, Claro. El otro se queda. Y entendió que realmente, sin imagen y semejanza de Dios, Pablo dijo algo que la mayoría de nosotros no se atreve a decir. Pero si Pablo el apóstol lo dijo, siendo persona como cualquiera de nosotros, porque se animó y también buscó a Dios, dijo, sed imitadores de mí como yo del Señor Jesucristo. Lo dijo. Y no era fanfarrón para nada. sí. Al contrario, él se esforzó por ser cada día mejor y cada día parecerse más al que lo salvó.
Amén. Y cada uno de nosotros, si estamos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, debemos esforzarnos. Señor, quiero parecerme cada día más a Jesucristo. La iglesia primitiva, cuando aparece ese pasaje que dice, lo llamaron por primera vez cristiano, no era un elogio, no era una honra, era un menosprecio. Son iguales al que matamos. Eso significaba. Ya, sí. Son iguales, son el calco del que matamos. Con amor, con misericordia, con perdón, la misma forma de predicar, todos habían entendido ahora. Eso que habían sido un desastre cuando estaban con Cristo, ahora eran imitadores. Sí. No solamente llevaban la palabra, sino que eran imitadores de Cristo. Y murieron por amor a Cristo. Y la Biblia habla que casi todos los discípulos murieron y honrando y glorificando en su muerte a Cristo Jesús. No le tuvieron miedo a la muerte, al contrario, eran iguales a su maestro. Entonces, también ahí hablamos de que, para comprender un poco más todo esto que hemos mencionado, que Cristo es el amor, Cristo es amor. ¿Sí? Exacto. Y que si este Cristo habita en nosotros desde el amor, todo es más fácil, todo fluye, podemos mirar al otro con los ojos del amor, sin ver diferencias sociales, culturales. Como tú decías de Jesús, que no ver esa belleza que hay sobre el cuerpo, sino que eso que transmite más allá, que traspasa toda barrera, porque finalmente nosotros somos cuerpo. Eso quiero que también, por favor, lo expliques, somos cuerpo. Es que nos estamos yendo por ahí finalizamos, porque también no, porque es como, estamos metiendo muchas cosas juntas. ya, pero también somos cuerpo, dice la palabra, Alma y espíritu. alma y espíritu. Entonces también como que todas esas tres cosas creo que vuelven a lo mismo, a el amor que hay dentro de cada persona para poder manifestar lo que Dios hizo para poder salvarnos y hacernos una nueva criatura, y por eso hablamos de la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Claro. Sí, mira, en la Biblia habla de los dones y habla de que vamos a profetizar y empieza a hablar de los dones, los talentos, todo eso de los ministerios. Pero después termina diciendo que al final todo eso, en el final de los tiempos, todo eso va a cesar y lo único que va a prevalecer es el amor. Eso va a estar por sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros pudiéramos resumir toda la palabra, es amor hacia el prójimo, amor hacia nuestro Dios y ponerlo en primer lugar, por encima de todo. Y el amor, entender ese amor que no tiene límites. Sí. Y cuando nosotros, dice que el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Entonces cuando nosotros tenemos crisis de pánico, tenemos angustia, pasamos por procesos, inseguridades, tenemos temores, tenemos dudas, es justamente porque no hemos entendido ese amor de Dios. Sí. Entonces creemos que en un Dios castigador, en un Dios que no nos ama tanto, en un Dios abandónico, porque a lo mejor la figura paterna o las personas que tuvimos alrededor cometieron errores y nosotros, ese es el modelo de Dios que tenemos, pero nuestro Dios es perfecto. Y cuando empezamos a entender y a sanar esos modelos que tuvimos a nuestro alrededor, empezamos a sanarnos de eso y empezamos a entender a ese Padre que llena todo, que suple todo, que nos sustenta, que nos da en todos los órdenes económicos, emocionales, todo, y sana todas las heridas, ya no necesitamos nada más. Porque Él es amor en esencia, por sobre todas las cosas. Amén. La Biblia en Juan 3:16, bien clarito, si bien la mayoría de ese pasaje se usa para evangelizar a otras personas que no conocen al Señor, si de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, en el momento cuando yo acepto el amor de Dios, estoy aceptando todo lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y al aceptar lo que hizo por mí, indudablemente va a haber un cambio y una transformación. Y si el amor de Dios está en mí y yo amo a Dios, voy a poder, ¿qué? Amar a mi prójimo. Si no amo a Dios, lamentablemente voy a terminar odiando a mi prójimo porque no amo a Dios. Y al no amar a Dios no me amo a mí mismo tampoco. Entonces no puedo amar a mi prójimo. Sí, no puedo dar lo que no quizá lo quiera, pero no amo. Sí. Entonces, pero cuando viene el amor de Dios, puedo perdonar y amar aún el que me hirió y me lastimó. Porque es el amor de Dios operando en mí. Sin egos. Exacto. Ya pues, Sí. agradecerte por este espacio, este tiempo. Y bueno, ¿y tú estás listo para activar la fe Sí. y transformar tu vida? Sí,
Sí, bueno, este fue un programa así como atípico, pero también queríamos comentarle esto porque les puede servir de mucho cuando están pasando por procesos de angustia, de crisis de pánico, ansiedad, distintos problemas que, bueno, en este tiempo se están haciendo cada vez más comunes porque vivimos una vida acelerada, desconectados, que dice que la pandemia universal, escuchaba que el otro día iba a ser la soledad. La soledad porque no estamos conectados, estamos hiperconectados por esto, pero en realidad no estamos así. Sí. Y es así como necesitamos estar. Hablando, haciendo estas charlas, estas comunicaciones y bueno, y por ahí son estos temas, porque también es tema hablar de política, religiones, todo suma. Así que si les suma esto, hoy queríamos regalárselo y esperemos que los ayude o por lo menos les dé una mirada diferente si desconocían el tema y poder contarles un poquito de esto. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de los que van a estar a lo mejor viendo un poquito de esto y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Comenten, aceptamos todos los comentarios, dudas, todo lo que ustedes quieran decirnos, si quieren preguntarnos, si quieren saber algo más o si no están de acuerdo también lo aceptamos todas las opiniones y bueno, estamos para eso. Así que bueno, síganos, comente y comparta lo que estamos haciendo para Design Flow. Sí, muchas gracias por estar presente hoy en este momento. Flow. Y sí, y denos like y gracias por todo. Eso es mi mensaje. Bueno, un abrazo muy grande. Sí, un abrazo. Nos despedimos. Ahí saludamos.